En este momento, el régimen de Nicolás Maduro enfrenta su desafío más grande desde que asumió el poder en 2013. Las declaraciones de Marco Rubio no son solo palabras, son una advertencia directa de que el tiempo se acaba para Maduro. Desde el colapso de los precios del petróleo hasta el aislamiento político, su gobierno se ha visto atrapado en una espiral descendente que parece no tener fin. El líder chavista ha intentado resistir utilizando una estrategia de propaganda interna, control de los medios y represión masiva contra sus opositores. Sin embargo, estas tácticas parecen estar perdiendo efectividad. La población venezolana, cada vez más empobrecida y desesperada, ha perdido la fe en las promesas de una revolución bolivariana. Incluso dentro del círculo cercano a Maduro, surgen rumores de fracturas y tensiones, lo que aumenta la posibilidad de un colapso interno. Con la presión de Estados Unidos, liderada por figuras como Rubio, Maduro enfrenta un dilema existencial: negociar una salida o arriesgarse a ser depuesto en medio del caos. Si opta por permanecer en el poder, su régimen podría enfrentar sanciones aún más severas e incluso perder el respaldo de sus últimos aliados internacionales. Las declaraciones de Marco Rubio también nos permiten vislumbrar la estrategia de Estados Unidos hacia Venezuela. Desde la administración Trump, pasando por Biden y ahora con un Congreso aún enfocado en la región, la política exterior estadounidense ha mantenido un objetivo claro: promover un cambio de gobierno en Venezuela. Más allá de las sanciones económicas, que han limitado severamente los ingresos del régimen, Estados Unidos ha trabajado estrechamente con aliados regionales para fortalecer la presión diplomática. Además, ha proporcionado apoyo financiero y logístico a la oposición venezolana, encabezada por figuras como Juan Guaidó. Rubio dejó entrever que este apoyo no solo continuará, sino que podría intensificarse en los próximos meses. Pero, ¿es posible que Estados Unidos considere medidas más agresivas? Algunos analistas no descartan una intervención más directa, ya sea a través de sanciones secundarias contra empresas que negocian con Venezuela o incluso operaciones de inteligencia para debilitar al régimen desde adentro. Rubio dejó claro que todas las opciones están sobre la mesa, y el mensaje a Maduro es inequívoco: el reloj está corriendo. Hasta el momento, Nicolás Maduro ha respondido a las declaraciones de Marco Rubio con el mismo discurso desafiante de siempre. En una cadena nacional transmitida desde el Palacio de Miraflores, Maduro calificó las declaraciones de Rubio como una nueva arremetida del imperialismo estadounidense y aseguró que Venezuela no se arrodillará ante nadie. Sin embargo, detrás de este discurso de resistencia, la realidad es mucho más compleja. El régimen chavista depende en gran medida del apoyo de Rusia, China e Irán, tanto en términos económicos como logísticos. Estas naciones han suministrado armas, tecnología y recursos financieros para mantener a Maduro en el poder. Sin embargo, incluso estos aliados han comenzado a mostrar signos de cansancio. Las constantes crisis y la incapacidad del régimen para estabilizar la situación han llevado a que países como Rusia reconsideren su nivel de compromiso. La gran incógnita ahora es cómo responderá Maduro a la creciente presión. Intentará negociar su salida en condiciones favorables, como lo han hecho otros líderes autoritarios en la región, o se atrincherará aún más, arriesgándose a un colapso violento. Las próximas semanas serán decisivas para determinar su destino. Mientras tanto, la oposición venezolana está tratando de capitalizar el impulso generado por las declaraciones de Rubio. Durante años, esta coalición ha luchado por unificar sus esfuerzos frente a un régimen que ha utilizado la división como una de sus armas principales. Figuras como Juan Guaidó, Leopoldo López y María Corina Machado han vuelto a ser el centro de atención, pero la oposición enfrenta el desafío de coordinarse y presentar una estrategia coherente para aprovechar este momento crítico. El apoyo internacional sigue siendo fundamental para la oposición. Con países como Estados Unidos, Canadá y varias naciones europeas respaldando su lucha, la oposición tiene una oportunidad única para intensificar su presión interna y externa. Sin embargo, también es crucial que logren reconectar con las bases populares, muchas de las cuales han perdido la esperanza después de años de promesas incumplidas y fracasos. Además, el discurso de Marco Rubio representa una ventana de oportunidad para que la oposición refuerce su narrativa de cambio. Las manifestaciones recientes en las calles de Caracas y otras ciudades son una prueba de que el pueblo venezolano está listo para el cambio, pero necesita líderes que puedan guiar este proceso con visión y determinación. El futuro inmediato de Venezuela está lleno de incertidumbre, pero las palabras de Marco Rubio han encendido una nueva llama de esperanza para quienes anhelan un cambio. La presión internacional no muestra señales de disminuir, y el régimen de Maduro enfrenta un nivel de aislamiento que parece insostenible. Las próximas semanas y meses serán cruciales para definir si Venezuela finalmente logra salir de su crisis política y económica.
En este contexto, tres escenarios posibles se perfilan. Primero, una transición negociada en la que Maduro abandone el poder a cambio de garantías personales. Segundo, un colapso interno del régimen debido a fracturas en sus filas o un levantamiento popular masivo. Y tercero, una intervención internacional más directa que acelere el fin del chavismo. Cada uno de estos escenarios está cargado de riesgos, pero también de oportunidades para un cambio positivo. Por ahora, Venezuela está en el centro de atención del mundo, y figuras como Marco Rubio han dejado claro que no descansarán hasta que se logre una transición democrática. La gran pregunta es, ¿está preparado el régimen de Maduro para enfrentarse al peso de esta presión global, o será este el principio del fin? Desde Washington llega una noticia que podría cambiar el rumbo político de Venezuela. Marco Rubio, el senador republicano conocido por su postura firme contra Nicolás Maduro, ha hecho declaraciones categóricas y sin precedentes. Rubio, en una conferencia de prensa que sacudió al mundo político, afirmó que la única salida para Maduro es abandonar el poder inmediatamente. Estas palabras, cargadas de determinación, no solo consolidan su postura, sino que también sugieren una escalada en las medidas que Estados Unidos está dispuesta a tomar contra el régimen chavista. El impacto de estas declaraciones es monumental. Rubio ha sido una de las voces más influyentes en el diseño de la política estadounidense hacia Venezuela, y este anuncio confirma que la administración de Washington no está dispuesta a ceder terreno. La comunidad internacional ya empieza a alinearse ante la posibilidad de un cambio definitivo en el poder en Caracas, lo que pone a Maduro en una posición de aislamiento absoluto. ¿Podrá resistir esta nueva embestida política y diplomática? Mientras tanto, los medios de comunicación globales no han tardado en reaccionar. Las cadenas internacionales están replicando las declaraciones de Rubio, y los analistas sugieren que Estados Unidos podría estar preparando un movimiento que sellaría el destino del régimen. El ambiente político en América Latina está en ebullición, con aliados de Maduro debilitados y la oposición venezolana viendo una nueva oportunidad. Para comprender el trasfondo de estas contundentes declaraciones, es crucial analizar el estado actual de Venezuela. El país, sumido en una profunda crisis económica, vive uno de los colapsos más severos de su historia reciente. Con una inflación desbordada, niveles de pobreza alarmantes y un sistema de salud en ruinas, el régimen de Maduro se enfrenta a una presión interna que lo debilita aún más frente a las demandas internacionales. El colapso económico no es solo un producto de malas políticas internas, sino también de las sanciones internacionales que han asfixiado al régimen. Estados Unidos, bajo la influencia de figuras como Marco Rubio, ha liderado una serie de sanciones destinadas a cortar el acceso de Maduro a recursos económicos. Estas medidas, combinadas con la corrupción generalizada dentro del gobierno venezolano, han acelerado el deterioro del país. Esta situación ha generado un éxodo masivo de venezolanos buscando mejores oportunidades en otros países. Naciones vecinas como Colombia, Brasil y Perú han recibido millones de refugiados, lo que ha convertido la crisis venezolana en un problema regional. Esta migración masiva solo aumenta la presión sobre Maduro, dejando claro que la estabilidad de Venezuela está en juego, y que las palabras de Rubio reflejan la urgencia de un cambio. Marco Rubio ha sido, sin duda, una de las figuras más vocales en la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela. Su discurso no solo es duro, sino que está respaldado por acciones concretas que han buscado debilitar al régimen de Nicolás Maduro. Desde su posición en el Senado, Rubio ha promovido iniciativas para intensificar las sanciones económicas, congelar activos de funcionarios venezolanos en el extranjero y coordinar acciones con aliados internacionales. Pero lo que realmente distingue a Rubio es su capacidad para movilizar apoyo en diferentes frentes. Ha sido clave en convencer a naciones europeas y latinoamericanas de que se unan a la causa contra Maduro, creando un frente unido que exige el retorno a la democracia en Venezuela. Este esfuerzo ha llevado a que más de 50 países reconozcan al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino legítimo, debilitando aún más la legitimidad internacional del régimen chavista. En sus últimas declaraciones, Rubio dejó claro que esta es una lucha que Estados Unidos no abandonará. No se trata solo de Venezuela, se trata de la libertad y la democracia en todo el hemisferio occidental, afirmó con contundencia. Sus palabras envían un mensaje claro no solo a Maduro, sino también a otros regímenes autoritarios en la región. La era de la impunidad podría estar llegando a su fin. En medio de esta tormenta política, el pueblo venezolano sigue siendo el protagonista principal. Durante años, los ciudadanos han enfrentado la represión, la pobreza y la falta de oportunidades bajo el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, su espíritu de resistencia no ha decaído. Las manifestaciones masivas que han tenido lugar en Caracas y otras ciudades reflejan el deseo de cambio que palpita en cada rincón del país.
Los venezolanos no solo exigen la salida de Maduro, sino también elecciones libres y transparentes que permitan reconstruir la democracia en el país. La juventud, en particular, ha jugado un rol crucial en estas protestas, arriesgando su seguridad para alzar la voz contra la dictadura. Estas movilizaciones, que cuentan con el respaldo moral de la comunidad internacional, muestran que el pueblo está dispuesto a luchar hasta el final por un futuro mejor. Sin embargo, el régimen ha respondido con una brutal represión. Miles de opositores han sido encarcelados, mientras que las fuerzas de seguridad han utilizado la violencia para silenciar las manifestaciones. Pero esta represión solo ha aumentado la determinación del pueblo, que ve en las declaraciones de Marco Rubio una esperanza renovada de que el cambio finalmente llegará. La comunidad internacional juega un papel clave en el desenlace de esta crisis. Organismos como la Organización de los Estados Americanos, OEA, y la Unión Europea han condenado repetidamente las violaciones de derechos humanos en Venezuela y han exigido elecciones libres. Mientras tanto, países como Estados Unidos, Colombia y Brasil han liderado la presión diplomática contra el régimen de Maduro. El mensaje de Marco Rubio no surge en un vacío. Representa el clamor de una coalición internacional que ve en Maduro una amenaza no solo para Venezuela, sino para la estabilidad regional. Estas naciones han dejado claro que no reconocerán ningún proceso electoral que no sea libre y justo, aumentando el aislamiento del régimen chavista. Por su parte, países aliados de Maduro, como Rusia y China, han jugado un papel más cauteloso en los últimos meses, preocupados por la viabilidad del régimen. Aunque siguen ofreciendo apoyo económico y político, incluso estos aliados parecen estar recalculando su postura ante el creciente aislamiento internacional de Venezuela. Esto no termina aquí. Mantente conectado con este canal para seguir cada paso de esta historia que está marcando la historia de Venezuela y América Latina. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Seguimos en alerta máxima.